Bendiciones, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar con la lección número 4 del curso de Antiguo Testamento 1. Como hemos visto anteriormente, hemos estado estudiando los eventos que han tenido que ver con los tratos de Dios con la humanidad, ¿verdad? Como la creación, el diluvio, la dispersión de las naciones con la Torre de Babel. Pero ahora vamos a entrar a estudiar específicamente cómo es que el Señor empezó a crear, ¿verdad? A hacer este llamado a estos hombres para poder crear esta nación de Israel. Entonces vamos a estar estudiando a los patriarcas, ¿verdad? Esta es la etapa en donde el Señor empieza los tratos con estos hombres y vamos a ver quiénes son estos personajes importantes, ¿verdad? Que estar estudiando. El primero de ellos es el patriarca Abraham. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen la historia de él, ¿verdad? Nosotros lo llamamos como el padre de la fe. Sabemos que Abraham, el Señor lo llamó, ¿verdad? A que saliera, al que abandonara a su familia, a su tierra, que era en Ur de de los caldeos. Y Abraham sabemos que fue obediente a ese llamado, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo un poco acerca de Abraham y algo importante que vamos a aprender y que es importantísimo que nosotros lo entendamos bien porque el entender estas promesas, el entender el llamado, el pacto que se le hizo a Abraham, nos va a dar un entendimiento más claro, una panorámica más entendible de lo que Dios también nos entregó a nosotros a través de Abraham, ¿verdad? Se le hizo un llamado, un pacto y una promesa en Génesis 12. Ustedes ya saben que es el capítulo clave de la Biblia, ¿verdad? Y es clave por esto mismo. Ahí dice que Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo, a tus familiares, vete al lugar que te voy a mostrar, con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte, hacerte famoso, serás de bendición para otros, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que el Señor estaba haciendo un pacto. Este pacto es la piedra angular del Antiguo Testamento. Sin entender el pacto abrahámico, poco se comprenderán los propósitos y los planes de Dios. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? Que nosotros podamos entender a qué se refiere este pacto y estas promesas. Y tiene que ver con nosotros, no es solamente para el pueblo de Israel. Ustedes saben que nosotros también, ¿verdad? Somos ese Israel espiritual. En Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 7, si ustedes leen ahí se nos enseña que nosotros somos hijos de Abraham. Gálatas 4:28 nos dice que somos hijos de la promesa. En Romanos 4:16 nos recuerda que Abraham es nuestro padre. En Colosenses 2:11-13 aprendemos que hemos sido circuncidados espiritualmente, por lo cual somos parte del pueblo de Dios. Además, recordemos que la Biblia nos enseña que la circuncisión física no tiene valor, ya que es más importante lo interior y no lo exterior. Así que hermanos, nosotros también tenemos parte en este pacto, en este llamado, en estas promesas. Somos también herederos de estas promesas. Así que, a ver, entonces primero creo que tenemos que entender muy bien qué es un pacto. Quizás en nuestra cultura no sea tan conocido y tan quizás importante como lo era en ese tiempo, ¿verdad? Nosotros a veces podemos decir que tenemos un pacto, pero lo disolvemos por cualquier cosa. Pero este pacto era un pacto que tenía ciertas características, ¿verdad? Un pacto, según esta definición, dice que es un acuerdo entre dos partes que los vincula con intereses y responsabilidades en común. Que vamos a ver dos aspectos importantes que tienen que ver con la naturaleza del pacto abrahámico, ¿verdad? Dice que es un pacto eterno, según nos lo dice Génesis 17:7,
Es eterno porque Dios declaró que este pacto debía ser eterno, no se impuso ningún límite temporal sobre esta relación de pacto. Israel iba a ser una nación para siempre y permanecería en relación con el Señor. Y es un pacto incondicional, lo leemos en Hebreos 6:17, ¿verdad? Que el Señor dice que hizo queriendo mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice ahí la palabra que no habiendo otro más grande por quien jurar, él juró por él mismo. Así que no hay dudas en este pacto no va a cambiar, es un pacto incondicional, ¿verdad? Casi siempre los pactos concertados entre hombres o naciones eran de un carácter condicional. Esto es que, por ejemplo, un participante debía cumplir con ciertas condiciones antes que la otra parte quedara obligada a cumplir sus compromisos, ¿verdad? Si yo cumplía con algo, entonces la otra parte iba a cumplir. Pero en este caso, el pacto abrahámico era un pacto incondicional. Dios se comprometió a hacer ciertas cosas para Abraham y la nación que provendría de él. La negligencia o la incredulidad por parte de Abraham o de Israel no anularía ese pacto. Así que esto es bien importante, ¿verdad? Que nosotros lo podamos entender. El carácter incondicional de este pacto es indudablemente una de las claves más importantes de la interpretación. Entonces veamos un poquito acerca de las promesas, ¿verdad? El Señor en el capítulo 12 leímos que iba a ser una gran nación, que le iba a dar descendientes que serían como el polvo de la tierra, y este pacto incluía también que sus descendientes serían como las estrellas, y ahí el Señor le da un mandato a Abraham, ¿verdad? Que él debía ser perfecto delante. Entonces ahora vamos a conocer a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa y vemos el cumplimiento de una de las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Sabemos que Isaac significa risa, nació cuando Abraham tenía 100 años de edad, lo leemos en Génesis 21:5. Posteriormente Dios puso a prueba la fe de Abraham al pedirle que lo sacrificara. Este suceso también fue una prueba para Isaac, ¿verdad? Leemos que ahí Dios proveyó, ¿verdad?, al cordero en ese mismo lugar. Ustedes ya saben esa historia y la pueden volver a leer también, pero algo aquí, algo que podemos ver acá es que nos enseña que ese cordero, eso que proveyó Dios en lugar de la muerte del sacrificio de Isaac, era el cordero, y eso nos habla de que era un tipo de Cristo, ¿verdad? Esto de los tipos lo vamos a estar estudiando más adelante, pero solamente para adelantar vemos que Abraham, por ejemplo, Abraham era el tipo de nuestro Padre Dios. Eliezer, el sirviente de Abraham, fue a buscar a la esposa para Isaac, es tipo del Espíritu Santo. Isaac es tipo de Cristo. Y bueno, así podemos ir conociendo los tipos que aparecen en el Antiguo Testamento, que en la clase presencial voy a estar hablando un poquito acerca de esto. Así que podemos ver entonces que el hijo de la promesa en Génesis 21, 1 y 2 nos dice que de acuerdo con su promesa el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. Creo que algo que hemos estado observando en estas clases es la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿verdad? Lo que Él ha establecido a través de su palabra, Él lo cumple a su tiempo, ¿verdad? Y para que sus propósitos también se cumplan de todas estas promesas. Ahora veamos a otro de los patriarcas, Jacob. Jacob, que lo conocemos, ¿verdad?, como el engañador o el suplantador. Eh, Vemos en la historia que nos presenta la Biblia algunas de las características de Jacob, ¿verdad? Que él quiso recibir
recibir la bendición que era para su hermano Saúl. Él se adueñó, digámoslo así, de la bendición de Saúl cuando lo engañó, ¿verdad? El conflicto era esa bendición, ¿verdad? Pero Jacob de alguna manera ofreció ese plato de lentejas a Esaú y ahí fue donde se hizo esa transición, ¿verdad? Para la bendición y fue Jacob quien recibió la bendición de su padre Isaac y no Esaú, ¿verdad? Pero ahí vemos también algunas de las cosas que suceden eh, porque la soberanía de Dios así lo permite, ¿verdad? De acuerdo a sus propósitos. Jacob también le llaman el que lucha con Dios. La historia de Jacob se contextualiza antes del origen de la nación de Israel. Él es descendiente de Abraham. Abraham era su abuelo y hijo de su hijo Isaac y Rebeca. La historia de Jacob nos refiere que es el padre de 12 hijos, quienes representan a cada una de las 12 tribus de Israel. Ahí lo pueden leer ustedes en Génesis 25 y Éxodo 1. Y bueno, ahora vamos a ver a José que lo conocemos como el soñador, ¿verdad? Ustedes saben que José era uno de los hermanos, hijos de Jacob, y pues la historia nos cuenta que pues no era muy del agrado de sus hermanos, ¿verdad? Porque tenía sueños en donde ellos le servían a José y eso hizo que los hermanos se pusieran de acuerdo y terminó, ustedes ya conocen la historia, terminó en Egipto, ¿verdad? Pero todo esto sucedió por un propósito. El Señor en su soberanía había determinado ya que Él iba a usar a esta nación y por medio de José también iba a preservar a esa nación de Israel, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante que nosotros podemos aprender. En su folleto dice que José fue el regalo de Dios para Jacob. Dios usó las circunstancias para permitirle a José estar en Egipto y rescatar a su familia del hambre. Así que lo que pudo haber parecido como una desgracia para la vida de José, el Señor lo transformó en el cumplimiento de su propósito. Así que esto nos enseña a nosotros mucho, ¿verdad? Veamos algunos datos curiosos de José. Pues sabemos que era el favorito de Jacob, era despreciado por sus hermanos, fue vendido y encarcelado, se convirtió en el segundo jefe al mando de todo Egipto. Dios usa a José para preservar a su familia en Egipto. Y vean este dato interesante, que cuando entran a Egipto, Jacob y su familia eran solamente 75 personas, pero al salir guiados por Moisés después de los 400 años de esclavitud, eran más de 4 personas. Esto es nada más una gráfica para que ustedes puedan ver cómo se fue multiplicando, ¿verdad? La familia de Abraham y ya de ahí vino toda una nación, ¿verdad? Que se convirtió en estos 4 millones de personas. Así que ahí pueden ver ustedes inicia con Abraham, ¿verdad? Luego nace Isaac, Jacob, Esaú, y de Jacob es de donde nacen eh, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y es de donde se desencadena, digamos así, y donde se forma la nación de Israel. Y quiero dejarles con este texto, Romanos 8:28, donde aprendemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que no importa lo que podamos estar pasando, porque todo está determinado ya por los planes y para el cumplimiento del propósito de Dios. José fue vendido, pasó por muchas cosas estando en Egipto, pero todo eso sucedió para que se diera el cumplimiento de lo que ya Dios había establecido. Entonces podemos aprender muchas cosas y quiero dejarlos ya con esta lección. Espero que sea de mucha bendición. Igual les invito a que puedan leer su folleto y que estudien esta lección, que estudien su panorama. Ahí en el aula virtual ya están puestas las tareas. Y una de las tareas es una pregunta, hay un foro ahí que ustedes lo tienen que una pregunta que tienen que contestar y tienen que pues compartir con sus compañeros, ¿verdad?
y esa pregunta es acerca de la vida de José, así que esa es una de las cosas que va a venir en sus tareas como una comprobación de que ustedes sí vieron el video de la lección. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos primero Dios el sábado en la clase presencial donde vamos a estar hablando un poquito más de esto, de los tipos y también vamos a hablar de, a ver cómo va lo de la construcción de la maqueta del tabernáculo. Que el Señor les bendiga, hermanos.